Esta es la solución a la pregunta número 6. Me dice que enumera los carbonos de ambas estructuras y que identifique cuál es la diferencia entre estos isómeros. Okay. Entonces tenemos que la glucosa es una hexosa, es decir, que tiene 6 carbonos en su estructura. Entonces cada raya está aquí, cada enlace representa un carbono. Entonces simplemente es contar 1, 2, 3, 4, 5 y el carbono terminal que es 6. ¿Cierto? Entonces una hexosa, lo mismo ocurre acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre estos dos isómeros? Recuerden que un isómero es, son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero una distribución espacial de su estructura diferente, ¿cierto? Si observamos acá tenemos que es alfa de glucosa y acá beta de glucosa. Acá hace referencia a esos dos letras griegas, a la disposición del grupo hidroxilo en el carbono anomérico. El carbono anomérico es el carbono que lleva el grupo funcional. Puede ser el 1 o 2, dependiendo si es aldehído o cetona. Ya sabemos en qué carbono se ubican los distintos grupos porque lo expliqué en el video anterior, en la solución de la pregunta anterior. Entonces, en el alfa de glucosa, el grupo hidroxilo está dispuesto hacia abajo, mientras que en beta de glucosa, el grupo hidroxilo está hacia arriba. Entonces me piden también que identifique el enlace que une a los disacáridos, a los monosacáridos, perdón, y qué producto se genera, ¿cierto? Entonces ese enlace se conoce como O-glucosídico. Ocurre entre los disacáridos, entre los monosacáridos, entre el grupo H de uno y el grupo H de otro carbono. Puede ser un carbono anomérico o un carbono no anomérico. O pueden ser anoméricos, como en el caso de la sacarosa, ¿cierto? Volviendo acá, entonces se le denomina O-glucosídico, perdón. La letra O hace referencia al oxígeno que forma un éter. El éter simplemente es oxígeno unido a dos radicales. Entonces ese oxígeno va a servir como puente, o va a ser un puente que va a permitir la unión de esas dos moléculas, ¿cierto? Entonces ese enlace va a formar una molécula de agua. Se le conoce como síntesis por deshidratación o condensación, donde un grupo hidroxilo es liberado de esta estructura de la glucosa, el carbono anomérico, y se libera un oxígeno del otro carbono, ¿cierto? Entonces tenemos acá la reacción. Un OH más hidrógeno va a formar la molécula de agua, ¿cierto? Entonces me piden, además de ello, que nombre a estos distintos disacáridos. Me piden que determine los constituyentes y el enlace a través del cual se forma, la fuente natural y si tiene poder reductor. Bueno, los enlaces glucosídicos pueden ocurrir de forma alfa o de forma beta, y esto depende de la disposición de los grupos hidroxilos. Si los grupos hidroxilos se disponen hacia abajo, se le va a conocer como un enlace alfa o glucosídico. Si observan aquí, el hidroxilo está hacia abajo y acá también está hacia abajo. Pero si uno se dispone hacia arriba y el otro hacia abajo, se le conoce como enlace beta. Entonces este es un enlace beta 1,4 o glucosídico. ¿Por qué beta 1,4? Primero porque aquí está el grupo, el carbono 1, ¿cierto? Entonces se referencia a este 1 de aquí. Y acá el carbono 4, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Beta por la disposición de los grupos hidroxilo en diferentes posiciones, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces me piden el nombre de estos disacáridos. Entonces esta se le conoce como maltosa y simplemente es la unión de dos monosacáridos, ¿cierto? Esta que está acá abajo es lactosa, la unión de la galactosa con una glucosa. Y esta que está acá es la sacarosa, la unión de la glucosa con la fructosa. La maltosa es la azúcar que vamos a encontrar en aquellos granos con mucha cebada, y por ende este va a ser un constituyente para la elaboración de cerveza y otras bebidas alcohólicas como whisky, por ejemplo. La lactosa la vamos a encontrar en la leche que producen los mamíferos, el constituyente primario de esa leche. Y la sacarosa va a ser el azúcar de mesa, es el azúcar de los frutos, ¿cierto? Se obtiene de la caña de azúcar, por eso se le llama azúcar de mesa, pero es extraíble de dichos frutos. Y bueno, es la que va a ser comercializada, la que nosotros vamos a encontrar en la casa, pues. Entonces me piden que determine cuál de ellos tiene poder reductor o no tiene poder reductor. ¿A qué se debe ello? A el enlace que se va a formar entre los carbonos anoméricos o entre un carbono anomérico y un carbono no anomérico, ¿cierto? Entonces aquí existe otra clasificación, van a ser llamados
disacáridos monocarbonílicos o disacáridos dicarbonílicos. Eso va a depender de lo que expliqué ahorita, de si se enlazan los carbonos anoméricos o no. Por ejemplo, aquí tenemos un carbono anomérico, ¿cierto? Carbono 1 que se encuentra aquí. Se está enlazando a un carbono no anomérico. Recuerden que los carbonos anoméricos son el carbono 1 y 2. En este caso es un carbono anomérico, no anomérico, que es el 4, ¿cierto? Entonces, este va a ser llamado un disacárido monocarbonílico, ¿cierto? Esto se le conoce enlace monocarbonílico cuando ocurre entre un carbono anomérico y un carbono no anomérico. Acá abajo, por ejemplo, también tenemos ese tipo de enlace, carbono anomérico aquí y carbono no anomérico acá. Se les conoce como monocarbonílicos. Pero aquí ocurre algo diferente, y es que el enlace va a ocurrir entre un carbono anomérico y otro carbono anomérico. Se le va a conocer como dicarbonílico. Entonces, acá hace referencia al poder reductor. El poder reductor hace referencia a que tengan grupos que permitan aceptar o donar protones en reacciones de óxido-reducción. En este caso, si observamos la estructura, aquí tenemos un grupo carbono anomérico, ¿cierto? Aquí pierde su OH, pero acá se conserva el carbono anomérico. Aquí tiene un grupo H cargado negativo, entonces sí va a permitir generar dichas reacciones. Lo mismo acá, ¿cierto? Entonces, si vamos acá no se tiene, porque el carbono 1 ya se perdió aquí, ¿cierto? El grupo hidroxilo igualmente acá. No se guíen por esta parte porque este hace referencia al carbono 2. Aquí es en donde está el carbono 1. Entonces, no van a tener poder reductor porque no van a poder recibir o donar protones en las reacciones de óxido-reducción, mientras que estos sí pueden por la disposición de los grupos hidroxilos en su estructura. Entonces, esos azúcares reductores van a ser determinados con la prueba de Benedict, con reactivo Fehlings y Tollings también. Yo podría explicar eso en un video si a ustedes les gustaría. Entonces, esta básicamente es la solución a la pregunta número 6.